Ahora sí. Ahí sí, ya está viendo mi pantalla. Sí. Muy bien. Entonces, lo que les comentaba en la clase de ayer, les di una breve explicación, es que cambie ligeramente lo que teníamos ya planificado en el sílabo. En el sílabus, ¿por qué? Porque ya están ustedes, toda esta semana vieron análisis no lineal. Entonces ya vienen con eso y decidí seguirle por ese lado y dejarlo de balance de energía para la siguiente semana, ¿sí? O para la última semana, bueno, ahí vemos. Pero quiero seguirle con el análisis no lineal. Sí, vamos a ver entonces en esta semana análisis no lineal y el comportamiento histerético. Sí, porque ustedes ya vienen fresquitos de todo esto, lo que vienen con Francisco, entonces démosle continuidad a eso. Empecemos rápido sobre, o veamos brevemente de manera muy rápida el análisis no lineal en osciladores y cómo lo toma la norma. ¿Por qué? Porque tengo entendido que ya vieron bastante en análisis sismo resistente todo lo que tiene que ver con cómo considera los espectros inelásticos, ¿sí? Pero veamos esto como un pequeño repaso, ¿sí? O que ustedes refrescan los conocimientos o que unan lo que vieron la anterior semana con esto, ¿sí? Para que les quede bastante claro. Entonces, empecemos a ver un poco sobre los espectros inelásticos. Ok. Eh, Tenemos aquí un oscilador, el típico oscilador, ¿sí? Que tenemos un oscilador de un grado de libertad con su masa, su rigidez y su coeficiente de amortiguamiento, sometido a un registro sísmico en la base, ¿sí? Entonces, para que empiecen a participar un poco también, a ver, Luis Emilio, por favor, ayúdeme con la ecuación de movimiento. ¿Cuál sería la ecuación de movimiento de este oscilador? Buenas noches, Inge. La es el mx, la mx más cx a la primera derivada por la cx primera derivada más, se me fue, ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda? más c por b más k por x igual a n por aceleración. Sí, casi, estaba bastante Entonces, cerca. Es masa estas de por, aquí, ¿no es cierto? Para sí, que no se masa por olvide nunca, aceleración, correcto. exacto, para que no se olviden nunca serían las fuerzas inerciales, más las fuerzas de disipación y más las fuerzas de rigidez, ¿sí? Correcto. Esas son las que se oponen siempre al movimiento. ¿Al movimiento de qué? De la aceleración del suelo. Sí, Sí, gracias Luis Emilio. Sí, de estaba nada. bastante bien. Entonces, masa por aceleración, más el coeficiente de amortiguamiento por la velocidad, más la rigidez por el desplazamiento, es igual a la masa por la aceleración del suelo. ¿Sí? Eso siempre, piénsenlo si quieren por fuerzas inerciales, fuerzas de amortiguamiento y fuerzas de rigidez. Saben que las inerciales siempre están asociadas a la aceleración, saben que las de amortiguamiento siempre a la velocidad y la rigidez pues al desplazamiento. ¿Ok? Entonces, en este caso, X, que representaba el desplazamiento de la base. ¿Sí? Y si dividimos todo para la masa, tenemos la típica ecuación, que es la que trabajamos y la que seguramente ustedes trabajaron también en dinámica, que es la aceleración más 2 veces el coeficiente de amortiguamiento viscoso por la frecuencia del oscilador, por la velocidad, más la frecuencia del oscilador al cuadrado, por X es igual a la aceleración del suelo. Aquí simplemente quise también darles esto para entrar un poco, poner en que todos trabajemos la misma nomenclatura. A veces cambia esto, pero en este caso omega mayúscula yo estoy considerando que es la frecuencia del oscilador, ¿ok? Nada más para mantenernos ahí, estar todos en el mismo campo. Entonces, ¿cómo queda definido este oscilador? Pues simple, este es muy sencillo de resolver. Queda definido por el amortiguamiento y el periodo, ¿sí? Que es del inverso de la frecuencia. Entonces, estos dos parámetros definen la respuesta del oscilador elástico, ¿sí? La respuesta del oscilador elástico que todos conocemos queda definido por esos dos parámetros. ¿Y cuáles son las respuestas útiles que siempre buscamos o desde el punto de vista, no útiles, sino desde el punto de vista ingenieril, que nos interesa? El desplazamiento relativo máximo y la aceleración absoluta. Sí, son dos respuestas típicas y muy usadas dentro de nuestro campo ingenieril, de lo que a nosotros nos interesa para el diseño sismo resistente.
¿Ok? Entonces, esto es lo que ustedes ya vinieron, ya realizaron, vieron con bastante detalle, saben cómo resolverlo, incluso la otra vez ya me contaron varios métodos que utilizan, en fin. Entonces, perfecto, tenemos esta ecuación de movimiento, ¿sí? Ahora, esta ecuación me sirve siempre cuando aquí en el eje de las 10 voy a graficar la resistencia del oscilador y en el X los desplazamientos. Entonces, esta ecuación siempre es o me cumple o cumple con la dinámica estructural siempre y cuando me mantenga dentro del rango elástico. Es decir, siempre y cuando me mantenga cuando existe una relación directa entre los desplazamientos y las fuerzas. ¿Sí? Cuando sean, cuando existe esta relación y sea constante, sirve esta ecuación de acá. Esta ecuación me describe este momento, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta llegar al desplazamiento de fluencia, ¿sí? En ese instante alcanzamos la fuerza de fluencia también, o la fuerza del oscilador, la resistencia del oscilador, ¿ok? Entonces, en ese punto me sirve esta ecuación de movimiento, ¿ok? Bajo estas condiciones. Pero nosotros ya sabemos, y ya vieron ustedes, que eso no es el comportamiento real de una estructura, ¿sí? Una estructura o un oscilador en este caso tiene un comportamiento que va más allá del punto de fluencia, ¿sí? Es decir, tiene un comportamiento inelástico, ¿ok? Eso ya lo conocemos nosotros. Podemos suponer cómo es el comportamiento inelástico, pues tiene de muchas formas. Luego vamos a ver incluso en esta clase cómo es un comportamiento un poco más real, pero nosotros siempre suponemos que puede llegar a ser este comportamiento lineal, ¿sí? Decimos que tiene una deformación que bajo carga, bajo una resistencia constante, pues alcanza deformación, sigue deformándose, ¿sí? Ya no resiste más el oscilador, pero sigue deformándose. ¿Hasta qué punto? Hasta llegar al desplazamiento máximo o al desplazamiento último, como quieran llamar, ¿ok? Entonces, este rango de aquí, ¿qué representa dentro de un oscilador o dentro del diseño? Gabriel, ¿qué estamos viendo ahí? ¿Qué es esa parte del comportamiento? Buenas noches. Es la parte plástica la parte dúctil. La parte dúctil, exactamente, gracias Gabriel, eso es lo que buscaba. Es la capacidad dúctil de mi oscilador, ¿sí? Es lo que ya vieron. En este caso yo puedo calcular cuál es la capacidad dúctil. La capacidad dúctil no es más que me dice, tu oscilador puede deformarse X número de veces tu capacidad elástica, ¿sí? Eso es lo que me dice la ductilidad, ¿sí? ¿Cuántas veces puede deformarse tu capacidad elástica? Esa es la capacidad dúctil del oscilador. Entonces, hasta aquí todo bien. Esto es lo que ustedes ya más o menos han visto, pero pasa algo más. Esta es la típica curva esfuerzo de formación o momento curvatura, si simplemente le cambian las fuerzas y las deformaciones. Pero es la que ustedes ya han venido manejando y ya la manejan bastante bien, ¿sí? Pero sucede que, y como ya vieron también ustedes la anterior semana, esto no es del todo cierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos una carga sísmica, estamos analizando zonas de carga y descarga. Si no analizamos una carga monotónica, una excitación sísmica no es monotónica, ¿sí? Tenemos cargas y descargas. Y ustedes me dirán, ok, pero esto es bastante teórico. No, no es bastante teórico, es complicado encontrar ejemplos reales, pero los hay, ¿sí? ¿A qué me refiero? Aquí, este sí es obviamente teórico, que carga y descarga. Si aquí vemos un oscilador como al llegar a las intensidades va respondiendo con su carga y descarga, pero en la vida práctica también sucede. Este es el sismo del 2017 en México. Miren cómo se mueve el edificio, tal cual como el oscilador que acabamos de ver, ¿sí? El primer modo va totalmente en esta dirección y fíjense cómo se mueve en un sismo real, ¿sí? Si obviamos los vidrios rotos y la gente corriendo, vemos que se mueve como un oscilador, ¿sí? Este es un ejemplo real hace 4 años en México. Entonces, este edificio también tiene cargas y descargas. Viene a un lado para el otro, de un lado para el otro, ¿sí? Entonces, suponer que el edificio va a comportarse monotónicamente no está mal con fines de intentar empezar a analizar la estructura o de conocer condiciones generales, ¿sí? Pero si queremos saber su respuesta real, eso ya se queda corto, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que existe carga y descarga. Entonces, ¿qué tipo de comportamiento tenemos? Un comportamiento histerético. Así se conoce este tipo de carga y descarga.
Creo que también ya lo vieron con Francisco. Algunos puntos muy rápido, pero eso se conoce como comportamiento histerético, ¿sí? ¿Qué es el comportamiento histerético? Tenemos la zona en que la relación de carga y deformación es constante, que es la zona elástica, y a partir de ahí empieza a permanecer constante o aparece la resistencia. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Hasta llegar a la descarga, hasta llegar a un punto en donde el oscilador es excitado hacia el otro lado. Entonces, un modelo típico es el elastoplástico perfecto. ¿Cuál es el modelo típico elastoplástico perfecto? Que la pendiente de descarga es igual a la pendiente de carga. ¿Sí? Entonces, ese es un modelo elastoplástico perfecto que creo que es el que definieron ustedes ya con Francisco, ¿o me equivoco? Sí, sí, justamente. Exactamente, ustedes incluso ya creo que hasta lo programaron. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué les interesa? Les interesa la pendiente inicial y estos puntos en donde la velocidad cambia de signo, ¿sí? Entonces, eso me va diciendo cómo se va comportando este oscilador, ¿sí? Eso es lo que me dice. Ahora, en este caso, ya no tenemos la ecuación de movimiento típica que acabamos de ver, la típica de masa, pues de las fuerzas inerciales, de disipación, de rigidez, igual a la masa por la aceleración. Ya no tenemos esas fuerzas. ¿Por qué? Porque el comportamiento es diferente, ya no es elástico. Ya nos interesa ahora qué pasa en esta zona. ¿Qué pasa cuando la estructura se vuelve inelástica? ¿Qué pasa en las zonas de carga, de recarga? Ya nos interesan otros factores. No voy a entrar en la demostración de la curva de la ecuación. No sé si ya lo vieron, pero no viene al caso. Pero lo que sí, si es que aquí sí, créanme que esta es la ecuación. ¿Cuál es la diferencia o cuál es toda la diferencia que existe? Es en la parte de la rigidez, en la parte de las fuerzas de restitución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las fuerzas de restitución ya no dependen solo del desplazamiento, sino también de la velocidad. Entonces, luego de hacer algunas simplificaciones por ahí, podemos llegar a este tipo de ecuaciones teóricas. ¿Ok? ¿Cuál es la ecuación de movimiento en el rango inelástico? Me dice que es la aceleración más 2 veces el cociente de amortiguamiento viscoso por la frecuencia, por la velocidad, más menos, dependiendo en qué zona estemos, si de carga o descarga, la resistencia por unidad de masa. La resistencia por unidad de masa es igual a la aceleración del suelo. ¿Ok? Entonces, eso se conoce como resistencia por unidad de masa. Veamos ahora qué es esta resistencia por unidad de masa o qué significa esa resistencia. Esto es, digamos, lo interesante. Si yo le puedo multiplicar a esta resistencia por G y dividir para G sin afectar absolutamente nada del problema, ¿ok? No estoy afectando nada del problema. Entonces, eso que tengo la resistencia para el peso, ¿sí? Ahora, no sé si alguien me dice, Jaime, por favor, ¿qué es la resistencia por unidad de peso? O la resistencia o el cortante basal, si quieren verlo así, para el peso. ¿Qué es? ¿Está por ahí, Jaime? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es el constante basal sobre el peso? Ya, asuma que la resistencia en este caso es del constante basal. Entonces, ¿qué es el constante basal sobre el peso? Si recuerdan ustedes incluso de análisis de estático. O alguien que le ayude, alguien que tenga una idea qué es el constante, qué es la resistencia sobre el peso. O el constante basal sobre el peso. Muy La bien. aceleración. El coeficiente sísmico, y no está mal también la aceleración, ahorita vemos, ¿sí? Es el coeficiente sísmico. ¿Sí? Esa es la resistencia por unidad de peso o el constante basal por unidad de peso, ¿ok? Es el coeficiente sísmico. Entonces, este FR por unidad de masa o la resistencia por unidad de masa, yo puedo representarlo como el coeficiente sísmico por la gravedad, ¿ok? Entonces, mi ecuación, ¿cómo quedaría al final? Mi ecuación dinámica quedaría la aceleración más 2 veces el amortiguamiento por la frecuencia por la velocidad más menos el coeficiente sísmico por la gravedad. Es igual a la aceleración del suelo. ¿Ok? Esta sería mi ecuación en la parte inelástica. Sí, esta es mi ecuación de dinámica en la parte inelástica. Ahora, aquí yo ya tengo, se complica un poquito más el problema. ¿Por qué? Porque ya no dependo solo de 2 parámetros, sino dependo de 3 parámetros, que son ¿cuáles, David?
¿De qué parámetros necesito yo conocer para resolver mi ecuación? David, ¿está por ahí? David Ñauta. ¿Cómo está, Inge? Eh, el amortiguamiento, El amortiguamiento, ¿qué más? coeficiente basal eh, y, y la frecuencia. Exactamente, gracias David. ¿Qué parámetros necesito? El amortiguamiento, la frecuencia obviamente y el coeficiente sísmico en este caso, o el coeficiente basal que dijo David, ¿sí? Entonces, esos tres parámetros son los que ahora yo necesito para resolver mi ecuación de dinámica. Ya no solo dos, ahora necesito tres parámetros. Se complica un poquito más. Entonces, por ejemplo, déjenme conectarme nada más con mi tableta. O bueno, lo hago a mano alzada, no pasa nada. No a mano alzada, sino con las herramientas de aquí. Por ejemplo, ¿cómo se les ocurre a ustedes que podríamos graficar la respuesta de este oscilador? Si a mí me interesa saber el desplazamiento máximo, por ejemplo, ¿cómo lo graficáramos? Si ya tenemos tres parámetros. Si recuerdan cuando hacíamos un espectro, les voy a dibujar rápido un espectro, por ejemplo, y ustedes querían conocer cuál es el desplazamiento máximo. A ver, espérenme, voy por... ¿Saben qué? Denme un segundo, solo voy por mi tableta, por favor. Perdón, muchachos, solo me conecto rápido para rayar un poco la pantalla. Hasta eso piénsenle, a ver, ustedes, ¿qué me dicen? ¿Cómo se les ocurre que pueden graficar, si ustedes quieren, el desplazamiento máximo? ¿Qué harían ustedes para graficar el desplazamiento máximo dada esta ecuación? ¿Qué se les ocurre? Solo un segundo, me conecto nada más. Ok. Entonces, cuando teníamos espectros de elásticos, ¿qué solíamos hacer? ¿Sí? Teníamos, lo siento. En este caso, ¿qué hacíamos? Teníamos el periodo, por un lado, y supongamos que aquí me interesaba graficar el desplazamiento máximo. ¿Sí? Supongamos. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues simplemente lo que hacíamos era, ok, yo fijo un valor de amortiguamiento, cualquiera, el que yo quiera, el 5%, que era el típico, y dibujo la respuesta. ¿Ok? Entonces, fijo el amortiguamiento. Veo para cada periodo y calculo la respuesta. Ahí sí me están escuchando bien. Creo que el internet se cortó. Sí, sí se escucha. Ok. Permítame, entonces me saco de mi misma tablet. A ver. Entonces, ¿cómo yo graficaba ahí la respuesta? ¿Sí? ¿Cómo graficaba la respuesta? Pues ya tenemos el periodo, tenemos fijado el amortiguamiento, entonces calculo directamente la respuesta, ¿sí? Y digo, ok, el desplazamiento máximo pues tiene cualquier forma.
¿sí? Tiene esa forma de ahí. Entonces, así yo grafico, ese es un espectro de respuesta, ¿sí? Tal cual. Entonces, así yo tengo cuál es la respuesta que me interesa para cualquier periodo y para un amortiguamiento fijo. Pero ahora tenemos el caso que tenemos 3 parámetros. ¿Cómo graficamos entonces? ¿Qué se les ocurre? Lo que en mi caso, lo que se me ocurriría es algo como esto. O sea, ok, sigo fijando el amortiguamiento. Ups, espérenme. Ok. Fijo de nuevo el amortiguamiento para un valor que yo quiera. Sí, con esto fijo. Entonces yo digo, perfecto. Voy a graficar ahora sí, en este caso, aquí el periodo, acá el coeficiente sísmico, porque ahora tengo dos valores, y pues voy a calcular curvas de nivel, ¿sí? Curvas de nivel con mi respuesta de desplazamientos. Si ustedes dicen, ok, eso es lo que a mí se me hubiera ocurrido, o sea, digamos, lo que primero se me hubiera ocurrido, ¿sí? Entonces, aquí calculo curvas de nivel para diferentes desplazamientos, ¿sí? Entonces, cada uno de estas curvas de nivel están asociados a un desplazamiento x1, a un desplazamiento x2, a un desplazamiento x3. Esto es lo que primero a mí se me hubiera ocurrido. Si no sé si alguien tuvo una mejor idea para no hacerlo en 3D, ¿sí? Porque otra vez también, ok, lo hago en 3 dimensiones y ya tengo como un volumen de respuestas. No es tan práctico para encontrar una solución. Pero esta es otra de las respuestas, ¿sí? Entonces, eso podría ser algo muy intuitivo de lograr. Pero ahora veamos, no es lo que se utiliza. ¿Cómo en la práctica se grafican este tipo de resultados? ¿Sí? De hecho, es bastante ingenioso, mucho más ingenioso que lo que les presenté yo, para ver cómo se hace este tipo de resultados. Lo que tenemos es, en el eje de las 10, la resistencia por unidad de masa, o que en su defecto era el coeficiente sísmico por la gravedad. Y en el eje de las 10 tenemos el periodo. ¿Ok? Entonces, yo puedo trazar muchos puntos o muchas líneas o una malla en donde cada uno de estos puntos representa una resistencia para un periodo. Ustedes están de acuerdo que para un mismo periodo yo puedo darle, o a un mismo oscilador puedo darle diferentes resistencias sin ningún problema. ¿Ok? Eso puedo hacer, o sea, por ejemplo, me paro en un periodo de 2 segundos, tengo esta resistencia, tengo esta resistencia, tengo esta resistencia, esta de acá, esta de acá, esta de acá. Yo puedo darle varias resistencias, ¿sí? Entonces, cada punto dentro del que yo dibuje en esta gráfica me representa un oscilador, ¿sí? Un punto en este plano es un oscilador. Es la respuesta de un oscilador. Un oscilador de 2.5 segundos con esta resistencia de aquí. Eso es lo que me está diciendo este punto. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? No solo graficar puntos, sino puedo graficar curvas de nivel. ¿A qué me refiero? A que yo puedo ir graficando la misma resistencia para diferentes periodos. ¿Sí? Puedo ir graficando la misma resistencia por unidad de masa para diferentes periodos. Entonces, no solamente voy a llegar a tener puntos, sino puedo llegar a calcular curvas de nivel, ¿sí? La respuesta se grafica en este caso, por ejemplo, lo que a mí me interesa es el desplazamiento. Supongamos, me interesa graficar el desplazamiento, me interesa saber cuál es la aceleración, en fin. Pero la manera ingeniosa que se hace es graficar esta respuesta en función de la ductilidad, ¿sí? Suena un poco raro, pero por ejemplo, si graficamos directamente la resistencia, el desplazamiento, perdón, como curvas de nivel, pues esto se va a ver muy, muy raro. ¿Por qué? Porque tenemos desplazamientos muy pequeños. Para periodos bajos, los desplazamientos son muy pequeños, ¿sí? Entonces ahí van a estar juntas muchas curvas de nivel. Pero para periodos largos, pues tenemos desplazamientos mucho más largos. Entonces las gráficas fueran muy, muy extrañas, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se grafica la ductilidad, ¿sí? Asumiendo que podemos graficar las curvas de nivel. ¿A qué me refiero?
o por qué, más bien, ¿por qué la ductilidad es tan importante? ¿Sí? ¿Por qué la ductilidad? Porque la ductilidad tenemos que, como el concepto de la ductilidad, ¿qué es? Desplazamiento máximo sobre el desplazamiento de fluencia. ¿Sí? Ese es el concepto de ductilidad. Entonces, si nosotros graficamos aquí las curvas de nivel de ductilidad, pues vamos a poder obtener indirectamente el desplazamiento máximo. ¿Por qué? Porque ustedes me dirán ahora, pero ¿y el desplazamiento de fluencia? El desplazamiento de fluencia es una propiedad de todos los osciladores. Ustedes no necesitan modelar la estructura en ETABS, en SAP, en donde quieran, para conocer cuál es el desplazamiento de fluencia. Ustedes lo conocen simplemente definiendo al oscilador. ¿Sí? ¿Cómo se calcula que es igual el desplazamiento de fluencia? Es igual a la fuerza de resistencia sobre K. ¿Por qué? Porque es lineal. Entonces ustedes cuando llegan al punto máximo tienen que el desplazamiento de fluencia es igual a la fuerza de resistencia. Recuerda cuando tienen este caso. Cuando tienen este caso. El desplazamiento de fluencia está acá. Acá está la resistencia. Entonces tenemos de aquí también la pendiente K. Entonces podemos encontrar el desplazamiento de fluencia en función de la rigidez. ¿Sí? ¿Y esto a qué es igual? Haciendo lo que acabamos o la relación que acabamos de encontrar, de que la fuerza por unidad de masa es C sobre G, ¿esto a qué me quedaría igual? A C sobre G sobre la masa, ¿sí? CG sobre M, y la rigidez a qué es igual? A la masa sobre la frecuencia al cuadrado, ¿sí? Entonces, despejando, haciendo las simplificaciones, llegamos a obtener que el desplazamiento de fluencia es igual al coeficiente sísmico por la gravedad sobre la frecuencia al cuadrado. ¿Sí? Yo conozco todo esto. ¿Sí? Si yo tengo un problema, me plantean un problema, yo conozco todo esto de aquí. Entonces, ustedes ya ven que el valor del desplazamiento de fluencia es conocido. Es una propiedad de la estructura que ustedes no necesitan modelar. Simplemente necesitan saber cuáles son las condiciones de diseño y lo pueden obtener directamente. Es un valor conocido. Entonces, ok, una vez más aquí sale lo ingenioso de utilizar la demanda de ductilidad o de dibujar la demanda de ductilidad, las curvas de nivel de ductilidad para encontrar los desplazamientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los obtengo indirectamente. ¿Cómo lo hacemos? Si yo grafico varios puntos, por ejemplo, supongamos que grafico uno de ductilidad de 0.98 y otro de ductilidad de 1.04 por aquí. ¿Sí? Yo puedo, y a mí me interesa esto, voy teniendo pues por varios lugares. Este es de 0.98, voy a graficar en los de, a ver, voy a graficar en, espérenme. Supongamos que el 1.04 está aquí, pero después va subiendo, empieza a subir esa curva de nivel de 1.04. Y ahora voy a graficar el de 0.8. Los puntos pueden ir por acá, pueden variar, en fin, ¿sí? Pues tengo una curva de nivel para 0.98, una curva de nivel para 1.04. Y si, por ejemplo, a mí me interesa la de ductilidad de 1, pues interpolo. Si ustedes me dirán, pues puedes interpolar y obtener cuál es la curva de utilidad de 1. ¿Sí? Eso tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido, pero fíjense qué pasa cuando analizamos la ductilidad de 1. ¿Sí? Cuando la ductilidad es 1, sabemos que el desplazamiento de fluencia es igual al desplazamiento máximo. Es decir, es nuestro límite del estado elástico. ¿Sí? Tenemos que el desplazamiento máximo es igual a C por G sobre frecuencia al cuadrado de la gráfica anterior. C por G sobre frecuencia al cuadrado. Entonces, ahora va a ser nuestro desplazamiento máximo para una ductilidad de 1. Que una ductilidad de 1 implica comportamiento elástico. ¿Sí? Entonces, tenemos que C por G, simplemente despejando, es igual a la frecuencia al cuadrado por X máximo. ¿Sí? Paso al otro lado nada más. Tengo esta igualdad. Ahora, Juan Sebastián, ¿qué es la frecuencia al cuadrado por el desplazamiento máximo? De sus clases de dinámica. Es la aceleración. La pseudoaceleración. La pseudoaceleración, ajá. No es exactamente la aceleración, pero es muy, muy parecido. Se conoce como pseudoaceleración. Exacto, gracias, Juan. Entonces, tenemos que C por G es igual a la pseudoaceleración. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica que mi resistencia de ductilidad de 1 sea igual a la pseudoaceleración? Que yo no necesitaba calcular ninguna curva de nivel. ¿Por qué? Porque mi espectro de ductilidad igual a 1 es mi espectro de pseudoaceleración. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de
de demostrar, ¿sí? Que mi espectro de pseudoaceleración es igual a C por G, es decir, a mi resistencia por unidad de masa, cuando tengo una ductilidad de 1. Entonces yo ni siquiera necesito interpolar o buscar puntos por ahí, sino sé directamente que mi espectro de ductilidad de 1 o mi espectro de resistencia de ductilidad de 1 es igual al de pseudoaceleración. Entonces puedo tomar ese espectro directamente como mi espectro de resistencia, ¿sí? Entonces, para una ductilidad de 1, la pseudoaceleración es igual al espectro de resistencia, ¿sí? Este es el espectro elástico, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una ductilidad de 1, ¿ok? Entonces, una de sus compañeras dijo, no sé si ya lo vieron antes, pero dijo que era igual al coeficiente sísmico o a una aceleración, cuando le pregunté qué es la resistencia por unidad de peso. Y tiene toda la razón. Para el campo elástico, esa es la pseudoaceleración, ¿sí? Entonces, por eso es que muchas veces ustedes, cuando van a la norma y dicen, ok, ¿cuál debe ser la resistencia de mi estructura? Van al espectro de diseño, que es de pseudoaceleración, y buscan cuál es la resistencia. Es por esto. O sea, porque equivale, para una ductilidad de 1, equivale a la resistencia. ¿Ok? Entonces, muy bien. Ahora, todo lo que está sobre este espectro, digamos, este es el espectro necesario para que tenga una resistencia de comportamiento elástico. Cualquier oscilador que yo quiera, por ejemplo, si quiero un oscilador de 1 segundo, me voy acá y digo, ok, perfecto, un oscilador de 1 segundo debe tener esta resistencia de aquí para poder ser diseñado elásticamente. Un oscilador de 2, esta de acá arriba, una resistencia mucho más grande para poder ser diseñado elásticamente. ¿Ok? Entonces, ahora yo les pregunto, los puntos que están arriba de este espectro, o las resistencias que están sobre este espectro, toda esta zona, digamos, ¿representan qué ductilidad? ¿Qué ductilidad representan esas frecuencias? ¿O en qué rango están esas ductilidades? Byron. ¿Está por ahí, Byron? No, Mateo. Mateo Narváez, ¿está por ahí? Sí, buenas noches. En la Buenas zona sur noches. sería ductilidad menor a 1, tal vez no apostaría mucho en la información de ahí. Una ductilidad menor a 1, exactamente. ¿Sí? Toda esta zona, de hecho voy a borrarlo, toda esta zona de aquí son ductilidades menor a 1. ¿Sí? Entonces, no me interesan esas resistencias. ¿Por qué? Porque, espérenme un segundo. Ahí sí. No me interesan. ¿Por qué? Porque no me interesa una resistencia menor a la elástica. O sea, me da lo mismo, estoy incrementando resistencia que no me sirve. ¿Ok? Mi límite es cuando tengo una ductilidad de 1, cuando es el fin del comportamiento elástico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si pongo una resistencia más pequeña, va a seguir siendo elástico. Una resistencia más grande. Si pongo una resistencia más grande, va a seguir siendo elástico. ¿Sí? Entonces, yo quiero ese límite, quiero optimizar para que mi comportamiento sea elástico. Entonces, resistencias menores o mayores a esa de ahí no me interesan, ¿sí? Pero ahora, lo que sí yo quiero conocer es cómo se comporta mi estructura en el rango inelástico, ¿sí? Entonces, en el rango inelástico, la ductilidad va a ser mayor o menor que 1. Mayor que 1. Mayor que 1, exactamente. Entonces, si yo quiero lograr una resistencia mayor que 1, voy a tener que estar en la rama de aquí, o sea, en la zona bajo mi ductilidad de 1. Es decir, resistencias menores. Por ejemplo, para este caso, tenemos un espectro de ductilidad de 2, que sería obviamente más pequeño que el elástico. ¿Por qué? Porque es hasta intuitivo darse cuenta que si yo quiero que mi estructura se deforme, debe tener una resistencia menor a la elástica. ¿Por qué? Porque yo quiero incursionar en este rango de aquí. ¿Sí? Yo quiero incursionar en este rango de acá. Quiero que se deforme mi estructura. ¿Ok? Entonces, si yo quiero que se deforme mi estructura, tiene que ser una resistencia menor. Y si quiero que se deforme más aún, tiene que ser menor aún esta resistencia. ¿Ok? Entonces, esta representación es muy, muy conveniente, de hecho.
es muy ingeniosa hacerlo de esta manera. Si no sé la verdad a quién se le ocurrió, pero es muy ingeniosa representar así los espectros o representar así la respuesta estructural. Si yo quiero conocer el desplazamiento, pues grafico los espectros de ductilidad, los espectros inelásticos, ¿sí? Y como conozco el desplazamiento de fluencia, puedo conocer cuál es el desplazamiento máximo, ¿sí? Y no tengo que estar haciendo curvas de nivel muy extrañas o calculando los desplazamientos para cientos de formas. No, yo calculo el desplazamiento, la respuesta incluso del oscilador, que ya vimos, calculo el espectro de pseudoaceleración, elástico, que eso lo sabemos calcular todos, ¿sí? Y a partir de ahí puedo obtener los espectros inelásticos, ¿sí? Entonces, esta representación es muy brillante, como les dije, para, por ejemplo, análisis estructural, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué me sirve para análisis estructural? Por ejemplo, supongamos que yo tengo un oscilador de 2 segundos, ¿sí? Y digo, ese oscilador de 2 segundos tiene esta resistencia de aquí. Sí, diseño un oscilador de 2 segundos con una resistencia de 0.4. Sí, una resistencia por unidad de masa, ojo, 0.4. Entonces yo les pregunto, o ustedes quieren saber, ¿cuál es el desplazamiento máximo de ese oscilador? ¿Cómo harían? A ver, al azar. Belén, ¿cómo haría para encontrar cuál es el desplazamiento máximo de este oscilador? Si yo ya conozco la resistencia y conozco el periodo. Pablo, buenas noches. Buenas Em, noches. Pues de la gráfica consideramos la ductilidad y Exactamente. tendríamos con las variables multiplicar por el desplazamiento que tenemos por la ductilidad encontrada en la gráfica y tendríamos el máximo. Ok, muy bien, Belén, gracias. Entonces, ¿cuál sería exactamente, cuál sería el procedimiento a seguir? Pues yo tengo el desplazamiento de fluencia, que es una propiedad de mi estructura. ¿Por qué? Porque yo ya conozco la frecuencia y conozco la resistencia. Entonces, si conozco la resistencia o el coeficiente sísmico y la frecuencia de mi oscilador, puedo calcular el desplazamiento de fluencia, ¿sí? Entonces, una vez calculado el desplazamiento de fluencia, entro a estas gráficas y digo, ok, aquí, ¿qué ductilidad es? Pues, no sé, 1.7 o algo así. Encuentro cuál es la ductilidad. Aquí tengo 3 curvas, pero están de acuerdo que puedo tener 200 curvas aquí graficadas, sin problema, para las ductilidades que yo quiera. Entonces, digo, ok, es una ductilidad de 1.7, la multiplico por el 1.6, que es el desplazamiento de fluencia, y obtengo el desplazamiento máximo, ¿sí? Con fines de análisis estructural. Si me interesaba el desplazamiento máximo, pues hago esta simple ecuación y obtengo cuál es el desplazamiento máximo que yo buscaba, que en este caso es 2.72, ¿sí? Y también tiene implicaciones desde el punto de diseño estructural, que es lo que más nos interesa incluso, ¿sí? ¿Cómo ocupo yo esto en el diseño estructural? ¿Sí? Establezco primero una demanda de ductilidad. Si ustedes cuando van a diseñar una estructura, lo primero que hacen es establecer qué tanto quiero que se deforme mi estructura. O yo me impongo, voy a tener una ductilidad de diseño de, no sé, la que ustedes gusten, de 2, ¿sí? Ok, yo quiero mi estructura tenga una ductilidad de 2, que no es al antojo tampoco, sino eso depende de las condiciones que ustedes se pongan en el diseño en cuanto al detallado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si no quiero meter tanto detallado, si no quiero que mi estructura sea un pórtico de momento especial, yo qué sé, pues digo, va a tener una ductilidad de 2. Sí, va a ser una estructura de pórticos intermedios, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ok, ya establezco la ductilidad. Entonces, yo ya conozco el periodo y conozco la ductilidad que le voy a dar. Entonces, me voy con el periodo, veo en dónde se corta con la curva de la ductilidad y digo, para esa zona debo tener, perdón, para ese oscilador que cumpla una ductilidad de 2, debo darle esta resistencia. Esa es la resistencia de diseño que yo debo darle a mi oscilador, ¿sí? Eso con fines de diseño estructural. Sí, porque en el diseño ustedes solo conocen a la estructura, conocen el periodo y ya saben, ya conceptualizaron la estructura y dicen, ok, yo quiero que tenga una ductilidad de 2. Entonces, si quiero que tenga una ductilidad de 2,
Pues perfecto, le doy esta resistencia y listo, diseñé mi estructura, ¿sí? Para que cumpla las condiciones que yo me impuse. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? Ok, cualquier duda me paran, por favor. Y ahora con fines de normativa. ¿Cómo se utiliza esto con fines de normativa? Porque ustedes dirán, ok, ya, pues nos convenciste que graficando la ductilidad o los espectros inelásticos es una muy buena idea para diseño, que es una gran idea. ¿Por qué no la ocupamos en la norma? ¿O sí? ¿O sí tenemos esos espectros en la norma? ¿Qué opinan? Luis, ¿qué opinan? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, sí, Buenas noches. entiendo que la ductilidad está ligada al factor R que se usa en la norma de reducción de fuerzas sísmicas. Exactamente, exactamente. Ya lo han visto, según tengo entendido. Entonces, esa ductilidad está ligada al factor R. No son tal cual explícito como vemos aquí los espectros, por supuesto que no. Son espectros de diseño y están ligados a factores de reducción. ¿Sí? ¿Cómo vemos la resistencia en la norma? Me dice tu resistencia para una ductilidad y un periodo es igual a la pseudoaceleración, ¿sí? Que esa es fácil de obtener, que viene del peligro sísmico. ¿Por qué? Porque esa nosotros ya la obtenemos, incluso es la que viene dentro del espectro en la norma, el espectro de diseño. Es el de pseudoaceleración, ¿sí? Dividido para un factor de reducción, ¿sí? Que está en función de la ductilidad y el periodo. Entonces, este factor de reducción toma, entre otras cosas, que vamos a hablar un poquito sobre eso, la ductilidad, toma en cuenta la ductilidad de la estructura, ¿ok? Este factor R en las normas ecuatorianas y en las de Estados Unidos es así totalmente esotérico. Sí, no dicen por ningún lado de dónde sale, es muy, muy oscuro ese factor. Sí, es mucho más complicado de calcular, de hecho. No es fijo, empezando por ahí. Pero bueno, eso creo que ustedes ya lo han visto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos casos. El caso elástico, en donde el problema de diseñar para el caso elástico, por más que tengamos la seguridad de que los valores que estamos calculando son mucho más cercanos a la realidad, es que tenemos demandas muy altas en cuanto a al desplazamiento y aceleración, por ejemplo. Entonces, eso estaría llevándonos a diseños muy poco económicos, ¿sí? Que no son prácticos, ¿sí? Entonces, tenemos también el caso plástico, donde tenemos ya de utilidades mayores aún, ¿sí? Entonces, esto es mucho más viable si la norma me dice, ok, tú puedes dañar tu estructura, pero siempre y cuando consideres que el daño tiene que ser estable. Controla ese daño. ¿Nos permiten dañar la estructura? Claro que sí. Pero lo que no tenemos que sacarnos de la cabeza es que nosotros debemos tener control sobre ese daño. Hay maneras para que ese daño sea estable, ¿sí? No es diseñar a lo loco y no importa, puse R de 8 y como venga. Por supuesto que no. Eso tiene muchísimas implicaciones. Entonces, nosotros como ingenieros debemos controlar ese daño, ¿ok? Muy bien. Entonces, este factor R es muy complicado, la verdad, de entenderlo. ¿Por qué? Porque en las normas viene fijo. Ya no sé si ya lo han visto, pero bueno, repasémoslo rapidísimo. Las normas vienen valores fijos de R. Pero este R depende de muchos otros parámetros, no solo de la ductilidad. Y si solo dependiera de la ductilidad, también no está bien que sea fijo para todas las estructuras. ¿Por qué? Porque grafiquemos cómo se comporta la ductilidad en función de la resistencia, ¿sí? Aquí en la norma me dice el R, tienes un R de 8, yo qué sé, y ese R de 8 ocupas para absolutamente todas las resistencias. No importa si tu oscilador es o tu estructura es de 0.1 segundos o es un edificio de 30 pisos, ocupas el mismo R, ¿sí? Bueno, suponiendo que se hace un diseño espectral, modal espectral para un edificio de 30 pisos. Suponiendo eso, que ya empezamos mal. Ocupa el mismo R, es lo que me dice la norma. Yo, para no ser exagerado, un edificio de 5 pisos y uno de 10 pisos, el mismo R. Pero ¿cómo se comporta la ductilidad? ¿Sí? ¿Cómo se comporta la ductilidad? Suponiendo que solo fuera la ductilidad, ¿sí? Supongamos, fijemos un periodo, para un periodo cualquiera, ojo, incluso para un mismo periodo, ¿sí? Y un amortiguamiento. Entonces, ¿cómo se comporta la ductilidad? Pues sabemos que
que tenemos el caso cuando la ductilidad es 1, sabemos que la resistencia es, o a ver, esperen, cuando es algo, viene algo así, espérenme. Algo así. Tenemos que cuando tenemos un valor de 1 en ductilidad es el comportamiento elástico, ¿sí? Y esto se sigue volviendo asintótico, pero la verdad ya no nos interesa más de esos valores. Si quieren, puede esto ser, acostarse hasta aquí, no nos interesa mayores que la ductilidad de 1, ¿sí? Entonces, en teoría, ¿qué nos dice? Que la ductilidad se comporta de esta manera con la resistencia, ¿sí? No tenemos una ductilidad fija para todas las resistencias, más bien parabólica o hiperbólica. Pero tenemos otro problema, que ese incluso en las normas a veces ni se ve bien. Que si nosotros analizamos esta curva, si ustedes van, se meten en OpenSys, lo que ustedes quieran, meten sismos, meten varios registros y calculan cuál es la ductilidad máxima que podrían alcanzar resolviendo la ecuación de dinámica que vimos, van a darse cuenta que incluso puede estar este caso dependiendo del sismo. Ustedes pueden tener este caso de aquí. Entonces, ¿qué me dice esta curva? Esta curva me dice que tú puedes tener para dos osciladores con resistencias diferentes. Esperen, cambio el color nomás. Ustedes pueden tener para una misma ductilidad dos resistencias diferentes. ¿Sí? Ustedes tienen esta ductilidad, no sé, 4, la que ustedes quieran. Pero para esa ductilidad de 4 pueden tener dos resistencias diferentes, esta de aquí y esta de acá. Dos osciladores pueden alcanzar la misma ductilidad para resistencias diferentes. Entonces, empezando por ahí nomás, ya hay muchos problemas en el R. Si ustedes se topan con ese caso, ¿qué resistencia colocarían? Para alcanzar la ductilidad de 4. La mayor por seguridad. La mayor por seguridad, exactamente. Yo con la mayor me aseguro que no voy a tener ductilidades diferentes de esa o más grandes que esa. ¿Sí? En cambio, si coloco la menor, puede darse el caso en que tenga otras ductilidades. Exactamente. Entonces, la mayor por seguridad y para asegurarme que no tenga mayores ductilidades. Pero así se comporta la ductilidad con la resistencia. ¿Sí? No es un valor fijo. Y ahora, volviendo al R, el factor de reducción, este no solo depende de la ductilidad, sino también de la sobreresistencia, entre otras cosas. Y resulta que la sobreresistencia también varía dependiendo del periodo. ¿Sí? No son valores fijos. ¿Sí? Entonces, de este R, que es muy esotérico, ¿de qué depende? Del tipo de sistema estructural, del tipo de suelo, del periodo de vibración, de factores de ductilidad, sobreresistencia, redundancia, amortiguamiento, en fin. Implica muchísimos otros criterios. ¿Sí? Entonces, no es tan sencillo como tomar un valor fijo. Es muy complicado, de hecho, analizar. Ustedes para encontrar valores de R deben hacer análisis no lineales, ¿sí? Incrementales incluso. Análisis dinámicos incrementales. ¿Para qué? Para poder encontrar cuál es un valor de R correcto para cierto tipo de estructura. ¿Sí? Entonces, es complicado manejarlo, pero no me parece que la norma sea tan oscuro también. Debería estar un poco más explicado y tener control. Yo por lo menos creería de variación, que sea variable en cuanto a la ductilidad y a la sobreresistencia. Manejarlo independiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy común escuchar en la práctica que dicen, pues mi estructura tiene una ductilidad de 8. Es así como, ¿cómo lograste una ductilidad de 8? ¿Sí? ¿Cómo lograste eso tan grande? Y después tomé un R de 8. Y el R no es la ductilidad. ¿Sí? Eso es un error que tenemos. El valor R no es una ductilidad. ¿Sí? Para tener un R de 8, la ductilidad no debe ser mayor que de 5, exagerando. ¿Ok? Que también es enorme y eso implica condiciones especiales de diseño, por supuesto. Pero bueno, ya hablamos muy rápido sobre la ductilidad, ahora veamos la sobreresistencia. ¿Qué es la sobreresistencia? ¿Sí? Veamos un poco sobre eso. Les dejé algunas lecturas, creo que ya les subí a las referencias o no todavía. Bueno, lo voy a revisar bien. Pero ¿qué es esta sobreresistencia de las estructuras? ¿O a qué me refiero con la sobreresistencia? Ojo, que una cosa es la sobreresistencia debido a los factores de diseño que ustedes colocan
y otra muy diferente a la sobreresistencia global de la estructura. ¿Sí? Todas las estructuras tienen una resistencia mayor a la de diseño, todas, ¿sí? Y que se consideran dentro de este factor R de la norma, ¿sí? Entonces, ¿qué es esa sobreresistencia o por qué de esa sobreresistencia global que tiene la estructura? Aquí les paso unas lecturas recomendadas, luego lo veo, creo que, bueno, voy a revisar si ya lo subí, pero bueno, no hay problema. Entonces, agarremos el caso de hormigón para explicar un poco esto. Si esto funciona para todas las estructuras, todos los tipos de estructuras. Unas tienen más sobreresistencia que otras, por supuesto que sí. Dependiendo incluso no solo el material, digamos, sino también la concepción estructural. Incluso hay un buen, eso no les pasé, pero bueno, hay un estudio que realizó, se me fue el nombre, bueno, un investigador mexicano sobre las escuelas, sobre los edificios de escuelas. Y él encontró que el promedio de sobreresistencia en edificios de escuelas, bueno, en México es de 6. De 6 es el factor de sobreresistencia de escuelas en México. Entonces eso depende muchísimo incluso del tipo de construcción, de muchos otros factores que incluso ni entendemos. ¿Ok? Entonces, agarremos el caso de una estructura de concreto para explicarles un poco sobre la sobreresistencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué sabemos o por dónde empezamos? Sabemos que en un diseño de concreto, que ya lo vieron también creo, cuando hacemos un análisis por capacidad, un diseño por capacidad, lo fundamental es que el mecanismo de flexión sea estable, ¿sí? Estabilizar ese mecanismo de flexión, ¿ok? Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica hacer un detallado especial, intentar calcular o conocer cuál es el momento real de mi articulación plástica. ¿Para qué? Para en función de ese momento real, yo diseñar el constante, diseñar el resto de elementos, para yo asegurar que el fusible que me impulse sea el que primero va a dañarse y que sea estable, ¿ok? En resumen. Eso sería es un diseño por capacidad. Pero ¿qué implicaciones tiene o cómo se ve la sobreresistencia en el diseño de hormigón? ¿Sí? Tenemos sobreresistencia a nivel de material, que este es fácil de entender o es el más común, digamos, que incluso si nos explican hasta en la misma norma bien explícito cuál es la sobreresistencia por el material. ¿Sí? Nosotros cuando diseñamos, generalmente utilizamos un FY, cuando diseñamos una sección de hormigón armado, el acero de refuerzo generalmente es de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Ese es el valor promedio que tomamos, ¿sí? Pero ese no es el máximo que puede alcanzar ese valor, ¿sí? El máximo que puede alcanzar ese valor es mucho más grande. Incluso aquí les puse una curva con valores que se midieron en algunos ensayos, que el valor promedio no es 4.200 o el valor de la meseta no es 4.200 sino 5.000, que puede alcanzar valores últimos de 8.000 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Son algunas pruebas, no quiere decir que todos son esos valores y que tenemos que tomar esos valores, ojo, no. Es simplemente un ejemplo para que ustedes vean la sobreresistencia que tenemos a nivel de material. ¿Sí? A nivel de sección también tenemos sobreresistencias muy elevadas. Esto lo paso rápido porque ya lo vieron seguro en diseño por capacidad o algo así. Entonces, a nivel de sección, ¿qué tenemos? Utilizamos factores de carga y resistencia en todos los diseños. No importa qué metodología estemos usando, vamos a utilizar factores de carga y resistencia. ¿Sí? Entonces, eso va a hacer que se incremente la resistencia real de mi estructura. Yo estoy asegurándome, por supuesto, yéndome a favor de la seguridad, estoy siendo conservador en el diseño. Pero el ser conservador en el diseño implica que yo pueda estar elevando la resistencia de mi estructura de manera indirecta, ¿ok? Que por intentar ser conservador, elevo la resistencia de mi estructura. ¿Qué otro caso a nivel de sección? Dimensiones siempre son en múltiplos de 5. Por ejemplo, ustedes hacen el diseño de hormigón y sacan que el peralte o la columna debe ser de 36.5 centímetros. ¿Ustedes la dejan de 36.5 o de 37? No, la pasamos a 40, sin duda. ¿Sí? Sin darnos cuenta, o sí dándonos cuenta, pero inconscientemente, ¿qué hacemos? Estamos incrementando la resistencia de la estructura. Estamos incrementando su nivel de demandas que va a resistir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasamos de 36.5 que necesitábamos a 40. Simplemente, ¿para qué? Para que sea fácil de construir.
Y no hay ninguna cosa rara por ahí. Eso se hace muy, muy seguido. ¿Sí? Entonces ya estamos incrementando las secciones que necesitábamos. Acero proporcionado mayor al acero requerido. Eso también es muy común. Nunca le ponemos el acero fijo, incluso así queramos, es muy difícil. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes salen que necesitan 5.4 varillas de 16 milímetros para el diseño, pues no van a poner 5.4 varillas, es imposible. Ponen 6 varillas de 16 milímetros. Entonces siguen incrementando la resistencia que ustedes tenían al inicio. Y sí, o sea, ¿consideran eso todos ustedes para después calcular los momentos reales y hacer un diseño por capacidad bien hecho? Sí, sí lo consideran. Por supuesto que después van ustedes calcular el momento real, con eso calculan los constantes, van y diseñan la columna, bla, bla, bla. Pero estamos incrementando la resistencia de la estructura, ¿sí? Nosotros al inicio nos planteamos un espectro de diseño, una resistencia. Y si hacemos todos estos cambios, estamos incrementando la resistencia. Va a resistir sismos más grandes de lo que pensábamos. ¿Sí? ¿Lo hacemos bien? ¿Estamos estabilizando el daño? Sí, lo hacemos bien. Pero eso incluso sigue incrementando. Y yéndonos más lejos aún, la estandarización que hacemos en cuanto al acero de refuerzo. No vamos a ir cambiando de paño en paño el número de varillas, ¿sí? O lo más común es que ustedes necesiten diferentes ductilidades en un edificio de 5 plantas. Si ustedes se van al detalle, cada nivel va a tener una ductilidad diferente. Una ductilidad, perdón, una cuantía. Todas las vigas van a tener cuantías diferentes. No van a colocar ustedes una cuantía diferente por piso, porque es impráctico, incluso puede traer errores de construcción, yo qué sé. Lo que se hace normalmente es estandarizar, ¿sí? Intentar estandarizar cada 2 pisos, toda la estructura, si es que es pequeña, estandarizan las varillas. Entonces eso lleva a seguir incrementando la estructura, ¿sí? Los efectos de incrementando la resistencia, perdón. Los efectos de la carga gravitacional. Si nosotros incrementamos las fuerzas, ¿a qué me refiero? Cuando ustedes hacen el diseño sísmico o sismo resistente, van y dicen, las cargas me dicen que la carga muestra, tengo que multiplicarle por 1.2 más 1.6 la carga viva. Están incrementando las cargas ustedes ahí. Y cuando llegue el sismo, ¿cómo saben que su estructura no va a estar vacía o que su estructura no va a estar más llena? Entonces cambian esas condiciones de carga, por supuesto que van a cambiar. ¿Sí? Entonces ya no van a ser las condiciones de diseño iniciales, pueden seguir incrementando la resistencia de la estructura. ¿Ok? ¿Qué otro tipo de cosas? Niveles a nivel de elemento y de estructura. ¿Sí? Primero sabemos nosotros que no todos los elementos fluyen simultáneamente. Primero fluyen ciertas zonas. ¿Y eso qué pasa? Hace que se redistribuya todo el comportamiento de la estructura y puede incrementar la resistencia de la estructura. ¿Sí? Salen otros elementos a ayudar al elemento que está fluyendo o que ya no puede resistir más. Entonces, todos los otros elementos le echan una mano al elemento que está fluyendo y así incrementamos la resistencia de la estructura, ¿sí? Y la interacción entre elementos estructurales es muy importante. Aquí, por ejemplo, les puse el ejemplo de qué sucede cuando tenemos una flexión o momento negativo arriba. Que el acero que tenemos en la losa, que a veces lo pusimos ahí solo para la losa, también va a trabajar cuando esté en flexión la parte superior. Si está en tensión el acero superior, también va a trabajar el acero de la losa. A veces lo consideramos en el diseño, claro que sí, pero ¿está bien eso? ¿Consideramos el 100% de lo que en serio va a pasar? No, son suposiciones de diseño que siempre hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Se incrementan mucho la resistencia global de la estructura. La interacción entre elementos estructurales, por ejemplo, losa y vigas. Este caso es mucho más crítico, digamos. ¿Por qué? Porque aquí les dibujo una sección de una viga, ¿sí? Y les pongo el centroide de la viga. Como sabemos, el centroide siempre, o para no ser exagerado, casi siempre, está en tensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque la zona que se necesita de hormigón para equilibrar la sección es muy pequeña. No necesitamos una sección tan grande de hormigón para equilibrar la tensión del acero. No la necesitamos. Entonces es muy común que el centroide siempre esté en tensión, ¿sí? Que esté en elongación, ¿ok? Entonces, si yo sé que el centroide de mi sección siempre va a estar tensionado, siempre se va a estar elongando, entonces, ¿qué hace
que mi viga no se deforme al infinito o infinitamente? ¿Qué hace que mi viga no se deforme sin ningún sentido? Los otros elementos estructurales. Esos elementos estructurales es lo que les impide las deformaciones infinitas que puede llegar a tener una viga, ¿sí? Por ejemplo, aparece la losa, ¿sí? Si mi viga se está deformando muchísimo, la losa va a llegar y le va a meter un esfuerzo de compresión, ¿sí? La losa también se va a tensionar y le va a transmitir la compresión a la viga. Esa es la interacción que hay entre losas y vigas. No vamos a meternos en detalle, pero no sé si lo vieron o lo verán luego, pero eso es lo que pasa en la interacción entre losas y vigas, ¿ok? Entonces, tenemos compresión en la viga y tensión en la losa, ¿sí? La tensión de la losa que se produce para que no se vaya al infinito la viga, que restringe el movimiento de la viga, le genera una fuerza de compresión. Entonces, ¿en qué se transforma? Ahora yo les pregunto esto para que no se duerman. ¿En qué se transforma, Paul? ¿En qué se transforma esa fuerza de compresión sobre la viga? En la viga ahora, ¿qué tipo de fuerza tiene? Sí, buenas noches, Pablo. ¿Puedes repetir, por favor? Ok, vimos que la losa le transmite una fuerza de compresión a la viga. Entonces tenemos la viga y la losa le transmite una fuerza de compresión, ¿sí? Entonces, de esa fuerza de compresión, ¿qué tipo de fuerza es en la viga? O sea, es una fuerza cortante, axial o momento, algo así. ¿En qué se convierte esa fuerza? ¿Qué opinan? No hay problema si se equivoca. Tal vez le genera un momento. No le genera un momento porque si se fija, bueno, aquí no le puse con tantas flechas, pero es como una carga distribuida que le va transmitiendo la viga, ¿ok? Lo que está transformándose en la viga es en una carga axial. Nosotros nunca consideramos una carga axial al diseñar una viga. Nunca. ¿Consideramos cargas por coste? Sí. ¿Consideramos cargas por momento? Claro que sí. Pero no, asumimos que las axiales son despreciables. Pero ¿qué sucede cuando yo estoy exigiendo al extremo a mi viga? Que la interacción que tiene en la losa va a generar fuerzas axiales en la viga. Entonces, ¿qué pasa con los momentos cuando hay cargas axiales? Michelle, ¿qué pasa con los momentos o cómo se comportan los momentos de diseño cuando aparecen cargas axiales? O los momentos resistentes de la viga. Buenas noches. Buenas noches. Flexocompresión. ¿Qué sucede con los momentos, exacto, con la capacidad de la viga? ¿Aumenta o disminuye? El mismo comportamiento de flexocompresión de la columna que me acaba de dar, que está bien. ¿Aló? ¿Sí? ¿Ahí me escucha? Sería que aumenta la capacidad, exactamente. Sí, muy bien, gracias, Michelle. La capacidad. Sí, gracias, exactamente. ¿Qué sucede si aparecen cargas axiales? Aumenta la capacidad de mi sección. Es el mismo concepto de la flexocompresión en columnas, solo que a veces en la viga despreciamos, no a veces, siempre despreciamos esa carga axial. No la consideramos en el diseño. ¿Por qué? Porque no la podemos calcular o es difícil estimar esa carga axial. Entonces, si no la consideramos en el diseño, ¿qué sucede? Que el rato que estemos en situaciones extremas va a aumentar los momentos, va a aumentar la resistencia real. Entonces, aquí siempre, cuando veo este tipo de cosas, me viene a la mente las frases que uno siempre escuchábamos en la universidad. No sé si a ustedes les tocó, pero lo que nos decían del hormigón es bondadoso, que no pasa nada, que siempre va a sobrevivir el hormigón. No sé si escucharon esa frase típica, el hormigón es bondadoso. Y no es que el hormigón sea bondadoso, es que nosotros no tenemos control sobre todo el diseño estructural, ¿sí? La incertidumbre que tenemos del diseño es muy grande. Entonces, todas estas cosas que acabamos de hablar, entre otras, muchas más, incluyendo interacción con elementos no estructurales, por ejemplo, hacen que se incremente la resistencia de mi estructura. No es que es bondadoso, es que nosotros no tenemos el control total sobre el diseño. Entonces, si el hormigón es bondadoso, el acero también sería bondadoso porque sucede exactamente lo mismo o cosas parecidas. No exactamente lo mismo, pero suceden cosas parecidas. Otra cosa es que no resisten tanto más las estructuras de acero
porque las diseñamos mal y las construimos peor. Entonces, esa es la diferencia. Por eso es que la sobreresistencia podría llegar a ser menor. Pero no es que el hormigón sea bondadoso, es que nosotros no estamos considerando toda esa sobreresistencia o esa interacción que hay en la estructura con todos los elementos. Y sin mencionarles la interacción con los elementos no estructurales. Que ese es otro tema que todavía no se tiene una respuesta ni cercana. Muy bien, ¿qué otro generalmente tenemos? Cuando tenemos interacción entre vigas y muros. Este caso es incluso hasta mucho más fácil de entender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí en este caso tenemos vigas que vienen perpendiculares al muro. No está tan bien dibujado, pero bueno. Tenemos... Sí, David. Pablo, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va? Una consulta. Lo que estaba hablando anteriormente acerca de la interacción de la losa con las vigas. Bueno, lo que se suele hacer en el diseño, en el modelo, se considera un elemento tipo membrana, ¿no? Para que la losa solo transmita lo que es la fuerza a las vigas. Pero, ¿qué tan recomendable es considerarle tipo shell, por ejemplo? Porque o sea, prácticamente uno lo que hace en campo es fundir monolíticamente la losa con las vigas. Y esto también sería una consideración bastante importante, creo yo, porque en el momento que usted prueba un modelo con membrana, con shell, o sea, en cuestión de acero, o sea, es un tema importante en la parte económica ya prácticamente. Entonces, no sé qué tan recomendable sería de usted esa interacción que dice ¿se debe a eso o constructivamente? Porque o sea, se disminuye bastante la cantidad de acero que se pone. Buen comentario, gran comentario, David. A ver, dos cosas. Primero, el comentario que estaba haciendo acerca de la interacción que hay entre losa y viga es porque sí se funde monolíticamente, generalmente, como usted dice, exactamente. Entonces, hay siempre esa interacción. Va a haber esa interacción, siempre va a haber. ¿Cómo se considera eso en el modelo? No hay manera de considerar bien esa parte, a no ser que nos metamos a hacer detallados o modelados muy, muy específicos de elemento finito, generando otro tipo, ni siquiera membrana o shell, sino otro tipo de elemento en otros programas en donde consideremos esa interacción que va a haber entre vigas y columnas. Es muy complicado de lograr, entre vigas y losa, ¿sí? No la consideramos en el modelo y no la vamos a considerar, la verdad. ¿Por qué? Aparte de eso, porque nosotros no controlamos la deformación interna de los elementos, estamos calculando las respuestas en nodos, no importa cómo utilizan, por eso digo que necesitamos programas más refinados de elementos finitos para calcular la interacción en la viga, entre los elementos, pues. Ahora, el comentario que usted acaba de hacer es muy, muy bueno en cuanto a la respuesta. Si usted dice un elemento tipo shell o un elemento tipo membrana, cambia totalmente, ¿sí? Y no solo en cuestión de acero de refuerzo, sino en cuestión de desempeño estructural. Incluso, aquí yéndome un poquito más ya a modelos finos, digamos, que ni siquiera la misma norma considera a veces, o es muy difícil hasta encontrar información. Me parece que el doctor Francisco Flores tiene muchísima información sobre eso. Es que ni siquiera se debería considerar la losa en el modelado. ¿Por qué? Porque la losa no participa. A ver, no debería considerarse la losa en el modelado para analizar las deformaciones laterales. ¿Por qué? Porque la losa no, en la realidad la losa no contribuye para la rigidez lateral. Tampoco las gradas, por ejemplo. Pero nosotros las modelamos, las incluimos en el modelo porque metemos hasta los muebles, creo. Y corremos el modelo con todo eso y probamos las deformaciones laterales. Y eso es un error, de hecho. Porque eso afecta a las deformaciones laterales y en la realidad las losas no aportan rigidez lateral a la viga. Transmiten cargas, ayudan a que formar un diafragma rígido, sí, ayudan a formar un diafragma rígido, pero no transmiten la rigidez lateral. Entonces no debería estar considerada dentro de los elementos que están aportando rigidez lateral al modelo. Entonces, es un muy buen comentario que no tengo la respuesta perfecta, la verdad. ¿Por qué? Porque ni siquiera la misma norma está contemplada este tipo de cosas.
pero es una muy buena pregunta. Debería modelarse como tipo membrana, ¿sí? Y yo creo que incluso la debería quitar para controlar las deformaciones laterales. No debería modelarse la losa en deformaciones laterales. Ingeniero, una pregunta. Sí. Diga, compañera. Muchas gracias, Mateo. Disculpa, Pablo, una pregunta. En cambio, con respecto a la norma, hay la parte de la silla y la verificación de columna fuerte viga débil. Y yo tenía entendido que, por ejemplo, en el caso de vigas, se incrementaba los momentos que llegan a la columna a 6/5 y era para considerar todas estas partes que usted está mencionando y que también habría una interacción entre la viga y la columna. Entonces, ¿cómo se hacería en esta parte con el modelado y todo lo demás? Exacto, no, o sea, a ver, lo que tienen que tener claro ustedes es que en el modelado no van a poder considerar todo lo que estamos viendo, lo que ustedes aplican en teoría. Si en el modelado no hay manera de considerar varias cosas, si por ejemplo las deformaciones internas de los elementos no se pueden considerar en el modelado, ¿por qué? Porque no, el método que usan no nos permite hacer eso. Entonces no vamos a considerar eso en el modelado. Entonces, ¿qué hace este factor de 1.2 en columna fuerte viga débil? Lo que me hace es intentar considerar lo que estamos diciendo de la interacción entre losas y vigas, entre viga y columna, porque también hay una interacción entre viga y columna. Y lo que hace es intentar asegurar que la rótula se cumpla o se produzca en la viga. Eso es lo que intentamos hacer con ese factor. Y ese factor intenta considerar todo lo que estamos viendo ahorita y más cosas aún, que seguramente las vieron en hormigón. Pero eso es lo que considera ese factor. Si al hacer columna fuerte, viga débil, lo que dice es, ok, yo quiero que tu rótula o que tu articulación plástica siga presentándose primero en tus vigas, en los extremos de las vigas y no en la columna. ¿Por qué? Porque yo quiero una falla estable. La falla por flexión de viga es una falla estable si es que yo le doy un correcto detallado o le doy un detallado de lujo. Entonces, eso es lo que buscamos con este factor de 1.2. Hacer que se cumplan las articulaciones plásticas en la viga, no en la columna. Y considerar de cierta manera estas consideraciones que estamos haciendo, por supuesto que sí. También la parte de comportamiento biaxial de las columnas, la parte de las cargas y la diferencia de cargas entre columnas de extremos y columnas internas, por ejemplo. O sea, hay muchos otros factores que se están considerando en ese 1.2 que no tenemos control absoluto en el diseño, ni en el modelo. ¿Ok? Entonces, lo que tienen que tener claro, yo sé que esta no es una clase de diseño estructural o diseño sismo resistente, pero lo que tienen que tener claro es que lo fundamental en el diseño es la conceptualización de la estructura o de su diseño. Porque a veces nos perdemos en el camino y decimos, ok, si yo hago un modelado perfecto, pues ya ahí ya no me importa nada más. Y sí, está bien modelar, saber modelar bien en un programa, claro que está bien, es indispensable. Pero más importante aún es la conceptualización de la estructura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el modelo yo no soy capaz de reproducir exactamente lo que va a pasar. No tengo el control de todo lo que estamos viendo. ¿Ok? No sé si con eso más o menos respondí su pregunta. Sí, Pablo, muchas gracias. Ok, Gabriela. ¿Alguien más tenía un comentario? Mateo, creo. Sí. Si estamos, por ejemplo, no con pórticos especiales intermedios, sino algún pórtico de hormigón, solo con losas con vigas banda. Yo no le considero, le considero como membrana a la losa. ¿Cómo sería ahí, chuta, considerarle con shell y un R menor? ¿Cómo le entraría el problema? El R menor, sin duda. Y bueno, aquí no quiero pecar de que, bueno, de irme porque para decir que yo nunca consideraría ese tipo de diseños porque no funcionan bien. Puede ser que en algún caso sí considere esos diseños, pero en la medida de lo posible evitas totalmente. ¿Sí? No me gustan las vigas bandas. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo de vista, no perdiendo de vista, sino es mucho más difícil hacer que una viga banda forme una articulación plástica estable antes que se produzca en la viga. Es mucho más complicado por las interacciones que estamos viendo. Imagínense, si usted tiene una viga banda, la interacción entre losa y viga es
20 veces más grande que si usted tiene una viga colgada o descolgada. ¿Ok? Entonces es mucho más complicado, no solo el modelado de la losa, sino ahí no me preocupa tanto el modelado de la losa, me preocupa que yo no pueda garantizar que las articulaciones plásticas se produzcan en los extremos de las vigas. Es mucho más difícil darle estabilidad a esas articulaciones y hacer que se produzcan ahí. Entonces, más bien ese es el problema. Ese sería el problema de una losa con vigas banda. Ahora, ¿cómo modelar la losa con vigas banda? Ahí sí que depende también usted de qué programa esté utilizando. Sí, si dice SAP, pues lo que yo haría es probar los dos modelos. ¿Sí? Probar los dos modelos y le quito la losa y le pruebo las deformaciones laterales. ¿Sí? Y me voy con el modelo que me esté dando el caso más desfavorable. No me gustan las vigas bandas porque pierdo el control totalmente de lo que le estoy diciendo de un diseño por capacidad. A mí se me hace complicadísimo llegar a un diseño por capacidad de vigas bandas porque no sé cuál es la interacción con la losa. Eso más bien a mí me preocuparía. Pero yo me iría con los dos, me fuera con el más difícil y le quito la losa para probar las deformaciones laterales. Eso sí, no sé si les respondí. Sí, gracias. Ok. Porque aparte hay otro efecto que no estamos viendo y es la torsión. Ojo. Que eso también importa muchísimo al momento de encontrar la respuesta en un diseño estructural y en el tipo de losa que estamos proponiendo, la torsión. Pero bueno, ya nos salimos, estamos hablando de diseño sismo resistente avanzado 2. Bueno, muchachos, ¿dónde estábamos? Ah, ok. ¿Qué sucede con los muros? Que ya vimos la losa, pero ahora, ¿qué sucede con los muros? Los muros también es muy difícil a veces que nosotros consideremos, bueno, no es muy difícil, no consideramos la interacción que hay entre las vigas y los muros. ¿Qué tipo de interacción puede haber? ¿Qué pasa si yo le aplico una carga lateral a un muro? Ya que el dibujo está mal, obviamente no es que se come el muro, aquí intenta balancearse, digamos. Entonces, ¿qué aparece? ¿Qué empieza a trabajar ahí? Pues obviamente el acero de refuerzo. Empieza a trabajar para que este muro se tensione en esta zona y no se volque. ¿Ok? Es el comportamiento que todos conocemos. Pero, ¿qué sucede en este caso? En este caso hay una interacción con el peso propio del muro primero y luego con el efecto de las vigas perpendiculares que llegan al muro. ¿Sí? Y sin considerar la losa, que también va a influir la losa, pero esa ya ni siquiera me meto, por lo complicado que es la interacción. Entonces, ¿qué van a hacer estas vigas perpendiculares? ¿O cuál es el efecto más fácil de analizar con las vigas perpendiculares? Es que van a transmitir una carga axial al muro. Lo mismo que con las vigas y la losa. Estas vigas van a transmitir una carga axial al muro que tampoco podemos considerar en el no considerarlas en el modelo. ¿Por qué? Porque en el modelo no me va a estar generando este tipo de daño del muro. Me van a salir los momentos y todo eso, pero no voy a tener este comportamiento que es más parecido a lo real que se va a producir. Entonces me pierdo totalmente estos efectos. Y ojo que este no es el efecto P delta. ¿Sí? Entonces, tenemos cargas axiales que se transmiten al muro a partir de las vigas por la interacción que hay. ¿Qué sucede con los momentos de los muros? Suben muchísimo. Lo mismo, la resistencia de los muros sube. Y no es que el hormigón es bondadoso, es que no tenemos control en el diseño nada más. ¿Ok? Entonces, todos estos factores es importante considerar en una sobreresistencia. ¿Sí? En este caso, a flexión de los diferentes elementos estructurales. ¿Ok? ¿Qué ayudan a esto? De hecho, ayuda a esta sobreresistencia, pues evitar fallas frágiles, ¿sí? Retrasar los comportamientos indeseables y a intentar, y lo que debemos buscar siempre cuando hacemos flexión en muros es estimar razonablemente la respuesta de la estructura, en especial de las articulaciones plásticas, ¿sí? Es fundamental darle un correcto detallado a la estructura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no le damos el correcto detallado, todo lo que acabamos de ver, todas las interacciones, todo eso cambia. Todo eso cambia y muchas de esas se pierden. ¿Sí? Entonces es muy común aquí escuchar, ¿no? O sea, sin ánimo de ofender a nadie. O sea, esto ya lo deben saber ustedes, pero sin ofender a nadie, es muy común escuchar el comentario cuando uno sale de la universidad y se enfrenta a ingenieros ya con más experiencia.
o con más años de práctica, que le dicen, mi experiencia dice que podemos quitar este estribo para poder fundir. Entonces, que no es necesario estos estribos cada 10 centímetros, sino dejamos de cada 20. ¿Por qué? Porque mi experiencia me dice que no pasa nada. Es el típico comentario que escuchamos cuando recién nos graduamos. ¿Sí? Y si nosotros no hacemos caso, no estabilizamos las zonas de daño, pues perdemos incluso toda la sobreresistencia que acabamos de mencionar. ¿Sí? Y mucho peor aún, hacemos que se produzcan daños indeseables. Entonces, es muy fácil diseñar ante carga gravitacional. Entonces, lo que ustedes deberían preguntar al ingeniero que siempre se topan es, ok, ¿cuántos sismos han resistido sus edificios? Porque carga gravitacional es facilísimo diseñar. Es rarísimo ver que aunque se ve, pero es raro ver que falla ante carga gravitacional. Es mucho más fácil diseñar que ante carga lateral. Entonces, seguramente el ingeniero de este edificio de acá, este es igual un edificio real que estuvo parado 60 años ahí de pie ante cargas gravitacionales hasta que llegó un sismo que ni siquiera era el de diseño. Pero, ¿qué pasó cuando llegó el sismo que en serio excitó a este edificio? Pues eso. Y eso es lo que sucede cuando quitamos los estribos. Porque sí. Ok. Entonces, muy bien, muchachos. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? El comentario de la losa estuvo bueno. Es complicado, de hecho. ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? Muy bien. Ya eso nada más como resumen, porque tengo entendido que ya lo vieron en diseño sismo resistente o en algunas otras materias, pero como resumen rápido para que, no sé, empaten lo que ya aprendieron de análisis no lineal con, ahora sí, con los espectros no lineales de la norma. ¿Ok? O sea, ya creo que les queda mucho más claro y ya van empatando las ideas para que se den cuenta qué están haciendo en la norma. Entonces, fíjense la importancia de utilizar un R adecuado. No es, la idea no es utilizar el R más grande que me dan para que salga más pequeño todo. O sea, no es la idea. Todo tiene una repercusión y puede terminar como en el edificio que acabamos de ver. De hecho, bueno, aquí les cuento una pequeña anécdota hace años, algunos años, que me mandaron a que revise ni me acuerdo el nombre, no les hubiera dicho, pero ni me acuerdo el nombre del ingeniero. Que el fiscalizador me contactó que estaban diseñando un tanque de agua para alguna parroquia en Cuenca, tanque de reserva de agua potable. Y me contactó para que revise el diseño estructural. Y le dije, claro, puse a ver la memoria y pues el diseño no tenía, pero absolutamente ningún concepto claro. Utilizó un programa comercial que bota planos, memoria, todo lo que quieran, sin hacer absolutamente ninguna consideración en el diseño ni análisis. Era un tanque de agua de almacenamiento y utilizó un R de 8 en el diseño estructural. Y no solo eso, sino los planos, tenía, por ejemplo, dentro era un tanque grande, de hecho, y tenía columnas internas. Las columnas medían, en los planos venían 0.347, así a ese nivel, 0.336, con esas dimensiones. Tal cual lo que les botó el programa imprimió. Y la memoria era una memoria muy mal hecha que se puede sacar directo del programa y les da como un resumen muy malo de lo que están haciendo. No muy malo, pero no es una memoria, pues. Entonces yo obviamente y yo de hecho hasta portándome muy gentil. No, pues que está mal, que explique mejor algunas cosas, que la memoria no tiene ninguna explicación, porque no tiene ninguna explicación. Y que por qué usa un R de 8, que cómo va a dar una utilidad tan grande a un tanque de agua y que no se dañe, porque se supone que el tanque de agua no se debe dañar. Primero, ¿cómo dar una utilidad tan grande a muros? ¿Cómo dar una utilidad enorme a muros? Y después, ¿cómo hacer que eso no se dañe, no se fisure, que sea estable todo el comportamiento? ¿Dónde están las articulaciones? En fin. Entonces, pues el ingeniero me respondió con que me dijo, parece que el ingeniero no conoce el programa y me mandó la memoria, el manual del programa
como respuesta a la memoria técnica, pues me dijo que el R de 8 y los planos, pues él iba a firmar y construir, así que no era de mi importancia, de mi incumbencia. Entonces, eso es lo que debemos de evitar totalmente. Por eso quise recalcar la parte del R, la verdad. Porque no se puede tomar el R a la ligera. Eso implica daño estructural e implica un detallado muy, muy bueno en los elementos. Por ejemplo, es muy común también que en casas se diseñen, me ha tocado revisar varias casas que tienen Eres de 8. Es muy complicado, por no decir imposible, que una casa de 2 pisos alcance ductilidades de 4 o 5. No hay manera que alcance esas utilidades. Así la diseñemos bien. ¿Por qué? Porque el mismo concepto, la misma conceptualización de la estructura no me deja que la casa llegue tan alto. El mismo concepto estructural no me permite llegar a esas utilidades. Entonces, en casas un R de 3, 4 es más que exagerado. Y eso son lo que normalmente se obtiene en un buen diseño. Entonces, la norma está ahí, pero es bueno que ustedes tengan claro qué es lo que está detrás de todo eso, para que tomen las decisiones. Pero bueno. Pablo, una consulta. Sí. Por ejemplo, en casas de 2 pisos, no es recomendable, o sea, como usted nos comenta, por la misma conceptualización de la estructura, no va a tener ese tipo de utilidad. Pero a pesar, o sea, de que se diseñe con la normativa y cumpliendo los estándares de detallamiento, no sería recomendable diseñar con ese tipo de área, más irse por diseño por resistencia antes que por, o sea, cumplir un tipo de utilidad, no es de utilidad. Sí, de utilidad está bien. Una estructura Sí, sí. que disipa bastante energía. Sí, de capacidad útil, exacto. Justo estuvimos con esa discusión hace pocas semanas en el comité de las normas, porque surgió el mismo inconveniente de que cómo controlar que la gente no use indiscriminadamente el R de 8. Entonces, uno de los ingenieros presentó, de hecho, ejemplos que él había hecho de casas de 2 pisos, 2 y 3 pisos, creo, en donde los Rs más grandes que había alcanzado eran de 4. ¿Sí? Entonces, no importa qué detallado le dé a la estructura, está bien. Si usted pone un R de 8, tiene que darle un detallado de lujo por norma. ¿Sí? Pero que una estructura tan pequeña, tan rígida, alcance deformaciones tan grandes es muy complicado. O sea, ¿por qué? Porque no me permite ni siquiera el mismo concepto estructural, no me permite que alcance esa capacidad dúctil. Entonces, lo que se hace normalmente es que diseñan R de 8 para que baje el costo y alcanzar los típicos, por ejemplo, si hacemos de acero, alcanzar el típico kilogramo por metro cuadrado que usa normalmente la gente y que no sé de dónde salió ese valor X que ni siquiera voy a decir que usan todos de kilogramos por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos utilizando fuerzas sísmicas muy pequeñas, y que si es que yo me equivoco con un poquito, ¿recuerdan cuando vimos los factores de amplificación dinámica? Si me equivoco muy poco en el resultado en el cálculo de la resistencia, voy a incrementar mis deformaciones, ¿sí? Y más aún, no voy a alcanzar utilidades tan grandes tampoco. Entonces, como usted me dice, irse por un diseño basado en resistencia sería una muy buena opción, ¿sí? Utilizar redes más pequeños. No necesariamente 100% en resistencia, porque se va a deformar la estructura. Pero si usted usa un R de 3, un R de 4, pues funcionaría bastante bien, ¿sí? Entonces ahí entra la discusión ahora. La siguiente discusión a su pregunta es, ok, si yo uso un R de 4, entonces le doy un detallado de lujo a mi estructura o un detallado intermedio o un detallado ordinario. Entonces es una discusión que no acaba, la verdad. Pero lo que sí es que R de 8 no va a alcanzar una estructura tan pequeña. Y no depende, o sea, por ejemplo, ya en una casa de un piso se puede tener varias longitudes entre vanos, por ejemplo. Entonces, yo he visto en algunas casas que, bueno, sí, disminuyen el R, diseñan por resistencia, como aumenta bastante la fuerza, o sea, y usan sistemas aporticados,
Y ese es uno de los problemas más grandes, ¿no? La parte arquitectónica. Se necesitan muchos vanos. Entonces, o sea, por mí esa parte sería un poco problemática. Y la otra parte es, o sea, yo utilizo un RD8, ¿sí? Puedo dimensionar con elementos más grandes, por ejemplo, con columnas de 30 por 30, y diseño de 2 en 2 casas. Entonces, o sea, no sé si hay, igual se cumple la misma opción por ser de un piso, pero ya tengo luces de 6 metros, más ejes estructurales, más pórticos que den redundancia al sistema estructural. Igual sería igual ahí considerar eres pequeños. A ver, la redundancia es otra cosa, es otro problema, que eso está bastante bien. Si usted tiene la facilidad o la suerte de que tenga el diseño de una casa con varios pórticos que le den redundancia, pues ya, o sea, puede estar mucho más tranquilo. Pero yo no creo, no he hecho estudios tan detallados, pero he visto estudios al respecto que no son públicos, pero que presentó justo, como le comentaba, un ingeniero hace unas 3 semanas en el comité, hace poquito, sobre que las casas que él había revisado, ninguna sobrepasaba un RD4. Yo también tenía esa idea y soy de la idea que no vamos a llegar a RD8 en casas. No vamos a llegar a utilidades tan grandes. Entonces, está muy bien o sea, lo ideal es intentar bajar los costos, sin duda alguna, ¿sí? Pero, pues, se puede jugar también con la conceptualización estructural, ¿sí? ¿Para qué? Para intentar darle mayor redundancia, como usted dice justamente, o intentar hacer el más simétrica que se pueda a la casa, para intentar dar una mejor respuesta a la estructura. Bueno, no simétrica a la casa, simétrica a la estructura, porque las casas nunca son simétricas. Pero para dar una mejor respuesta estructural. Mejor irse por ese lado antes que utilizar un RD8 solo para bajar las cargas. ¿Ok? Porque después, ¿qué pasa? Vienen los problemas de vibración en las casas. Es muy común los problemas de vibración. Mucho más común de lo que uno piensa a veces. Que la que empezó a vibrar y le echan la culpa que colaron mal la losa. Pues no del todo, no siempre. Es porque no cumplimos con las dimensiones mínimas para soportar lo que estamos diseñando, pues. Y aparte lo construimos, si hacemos en acero, la construimos pésima. Si usted diseña con un RD8 y tiene una casa de acero, que es las típicas que se están haciendo ahora, una casa de 2 pisos que en 2 meses está lista la casa, por eso hacemos en acero, está bien. Pero si usted utiliza un RD8 en acero, o yo le pregunto, ¿usted ha visto alguna casa chiquita de 2 pisos con una conexión tipo árbol? Sinceramente, yo nunca he visto. No sé si usted ha visto. No, inclusive en ese tipo de casos he visto que no hacen ni sistemas de cimentación. Exacto. Exactamente. Bota piedrita y sobre eso pone un tubo pensando que no va a pasar nada. Exacto. Pero ya le colocó un RD8. Entonces va a ser un pórtico especial al momento o un sistema dual. Si ni siquiera tiene cimentación, pues no hay manera de hacerlo. No hay manera de que esa casa diseñarla como 8, si se la construye, si jamás se le va a construir con todos los requerimientos mínimos que se necesitan y no va a alcanzar utilidades tan grandes, así queramos. ¿Ok? ¿Tenemos que darle utilidad? Sí, tenemos que darle utilidad, pero algo un poquito más real. Ya. Okay. Muy bien. Entonces, comportamiento, déjenme pensar para ver si le seguimos o le paramos. Bueno, avancemos un poquito. El siguiente tema, ahora lo que vamos a meternos es, ok, perfecto. Ya conocemos el comportamiento inelástico, ya entendimos cómo es un oscilador inelástico, cómo está el comportamiento, la capacidad dúctil, ¿sí? Ya sabemos que no es una carga monolítica, ya entendimos eso. Ya incluso ustedes saben cómo hasta programar un comportamiento no lineal, ¿sí? Pero ese comportamiento no lineal que ustedes ya programaron incluso viene de justo este comportamiento de carga y descarga, que es el comportamiento histerético que se da en los edificios, en las estructuras.
¿Ok? Entonces, este comportamiento histerético tiene muchas características, incluso diferentes a las que estamos acostumbrados, ¿sí? Las características de nuestros modelos es que siempre, o lo que normalmente hacíamos es que empujábamos la estructura en una sola dirección, ¿sí? Y entendimos, o la metodología normal es, ok, empujo la estructura en una dirección y vemos cómo se comporta la articulación plástica, ¿sí? Pero en esa sola dirección, ¿sí? Y todo está bien y nos salió muy bien la articulación plástica después de hacer el pushover o cualquier análisis y vimos que se comportaba muy bien la articulación, que resultaba. Pero ahora lo que debemos de entender es que durante un sismo la estructura tiene cargas y descargas, ¿sí? Entonces, el reto real no es entender la articulación cómo funciona ante carga monolítica, sino entender que esa articulación va a tener un comportamiento cíclico igual, que a veces va a cambiar. ¿A qué me refiero con que va a cambiar? Que puede ser que el momento o el dato de la descarga o recarga, el momento positivo se vuelva negativo y el negativo se vuelva positivo en los extremos. O sea, que la articulación tenga una doble función, si quieren verlo así. ¿Ok? Entonces, por una u otra razón es importante conocer ese comportamiento cíclico. Les muestro nuevamente el video de cómo se comporta la estructura en un sismo real. Es un sismo real, ¿sí? Entonces, ese es el comportamiento que debemos simular. Aquí no hay una mano o no viene una mano grandota que le empujó a la estructura hacia un lado y dice, ok, perfecto, todas las articulaciones están bien. No. Eso ayuda mucho para una primera inspección, un primer entendimiento de la estructura. Claro que sí, ¿sí? Eso me ayuda a saber en dónde está concentrado el comportamiento o las articulaciones plásticas, más o menos cómo se van moviendo la secuencia de articulaciones. ¿Okay? Eso es lo que me ayuda muchísimo un pushover como el que estamos viendo. Ahora, cuando yo modelo este tipo de estructuras o hago un análisis no lineal, ¿cómo tengo que modelar la estructura? ¿En dónde? ¿En qué parte? Aquí, si ustedes ven, son barras nada más. Son 100% un edificio de barras. Es lo que les decía. A veces la losa mete ruido en los resultados. Bueno, no a veces. La losa mete ruido en los resultados cuando queremos analizar desplazamientos laterales. Entonces no debemos colocarlo. Pero bueno, cuando hacemos en especial análisis no lineales paso a paso, especialmente ahí. Entonces, ok, vamos con este análisis no lineal. ¿Cómo yo modelo? Estos son elementos tipo barra conectados, ¿sí? ¿Cómo se modela normalmente la inelasticidad de nuestros elementos? ¿En dónde está concentrada el comportamiento elástico? ¿Quién tiene una idea de esto? Paola, ¿en dónde cree que debe ir concentrado? A ver, le pongo más fácil. ¿En dónde va concentrado el comportamiento plástico? Sería en las rótulas plásticas. En las rótulas plásticas, que son las que están dibujadas aquí. ¿Y en dónde iría entonces el comportamiento elástico? Tanto en vigas ni columnas, que sería que se deben comportar de forma elástica. Exacto, en las barras, ¿sí? Justo en lo que vemos de los elementos azules, en las barras que están modelando, ahí iría el comportamiento elástico. Y son en los extremos el comportamiento plástico. Creo que ustedes también ya han visto esto en OpenSys y todo eso, entonces se les va a hacer mucho más fácil entender este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Pues empujamos la estructura en una sola dirección. ¿Para qué? Para que me diga cómo van apareciendo las articulaciones plásticas. ¿Okay? Cómo van rotando esas articulaciones y me dicen cuál es, estamos viendo cuál es la demanda de rotación plástica y aquí es la curva de capacidad que se va generando. Entonces estamos haciendo, simplemente aquí es una simulación, empujamos la estructura y vemos cómo es la secuencia de articulaciones plásticas en una pero para movimiento monotónico. ¿Sí? Empiezan a aparecer las rotaciones, incrementan, las bases de las columnas llegan a su capacidad y termina el modelo. ¿Okay? Eso es lo que vemos, eso es lo que estamos acostumbrados a ver. ¿Eso nos sirve? Claro que nos sirve. Nos permite tener una idea de por dónde deben andar el comportamiento de la estructura. Si la curva de capacidad es muy buena, muy buen indicador del comportamiento estructural. Por supuesto que sí.
Pero ¿qué sucede en la realidad? ¿Qué sucede cuando hacemos un análisis no lineal paso a paso o cuando vemos cómo se comporta la estructura ante un sismo real? Aquí vemos cómo el sismo va avanzando y cómo se van comportando las articulaciones. Si vemos, aquí tenemos articulaciones positivas y negativas. ¿Por qué? Porque una vez va a rotar en una dirección y en la recarga va a rotar en otra dirección. Es lo que me refería al inicio cuando les hablaba. Entonces, fíjense cómo cambia a rojo y azul la articulación. ¿Sí ven? Una vez es roja, en la siguiente recarga es azul. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el comportamiento va a hacer que mis articulaciones roten, dependiendo si están en carga o descarga, que roten de diferente manera. ¿Sí? Este es el comportamiento real que tiene una estructura. ¿El pushover nos ayuda? Claro que nos ayuda, pero este es el comportamiento real que tiene la estructura. Entonces, ¿cuál es el reto de esto? Pues no es del modelado. El reto de esto, de lograr este tipo de modelos, es cómo caracterizar esas articulaciones plásticas para que representen el verdadero comportamiento histerético que se está presentando en la estructura. ¿Sí? Este es un análisis más refinado, obviamente dinámico, no lineal, paso a paso, pero que de hecho esto está cambiando mucho. ¿Sí? Este es un análisis no lineal paso a paso, que en muchas normas incluso ya deja de ser una opción, sino pasa a ser obligatorio. ¿Sí? Entonces, tenemos que ir apuntando a hacer este tipo de análisis en donde estamos viendo el comportamiento con menos incertidumbre. No voy a decir real, porque nunca vamos a tener comportamiento real, pero sí un comportamiento mucho más cercano a la respuesta que podría producir la estructura. ¿Y por qué? Porque tenemos ciclos de carga y descarga, tenemos una duración de la señal. Luego vamos a hablar de todo ese tipo de cosas, pero el verdadero reto de este tipo de análisis es cómo representar ese comportamiento histerético, cómo caracterizar esas articulaciones plásticas. ¿Ok? Bueno, esto es más o menos lo que vimos, pero aquí es cuándo está bien utilizar un comportamiento o un pushover, cuándo tenemos que hacerlo a carga cíclica. Entonces aquí depende muchísimo también. No vamos a hacer esto en todos los proyectos. No vamos a hacer un análisis tiempo-historia en todos los proyectos. ¿Por qué? Porque no es posible. ¿Sí? Por ejemplo, y también puede convertirse en un desperdicio de esfuerzos. ¿A qué me refiero? Si ustedes tienen, por ejemplo, esta estructura y ustedes están viendo que el comportamiento que está produciendo histerético es este de aquí, pues, olvídense de esa línea, todo en este mismo lado. Entonces, ¿qué tipo de comportamiento tiene la estructura? Así sea histerético. Esto es un comportamiento histerético de carga y descarga. Pero ¿estamos en qué zona? ¿Elástica o inelástica? En la parte elástica. Elástica, exactamente. Entonces, si yo sé que mi estructura se está comportando en la parte elástica, no me sirve de nada hacer un análisis no lineal tiempo-historia. ¿Por qué? Porque es suficiente con un pushover. Con un pushover, yo sin problema puedo identificar perfectamente cuál es la parte elástica. En esta no tenemos nada de incertidumbre. Bueno, no es que no tenemos nada, pero más bien tenemos mucha más control en esta parte. Entonces, si yo tengo la estructura elástica, pues no viene al caso hacer un análisis no lineal paso a paso. ¿Por qué? Porque puedo caracterizarla perfectamente con la curva de capacidad, con la parte de la curva de capacidad que sí controlo. ¿Ok? Entonces, ese es el punto A, por ejemplo. El B, la naturaleza de la carga, si es monótona versus cíclica, viene de la mano con esto de aquí. ¿Sí? Si es que es cíclica, pero está todo dentro del rango elástico, pues ok, me voy por ese lado. En cambio, si tengo como un ejemplo que vimos antes, no tenemos incursiones inelásticas o sismos muy largos, pues ok, me voy por la carga, el análisis tiempo-historia. ¿Sí? Y es decir, caracterizar el comportamiento histerético. Y obviamente del esfuerzo computacional que se puede invertir. Este tipo de análisis involucra un esfuerzo computacional muchísimo más grande que este de aquí, sin duda alguna. Si no importa qué programa estén utilizando, puede tardar incluso semanas en correrse ese tipo de análisis. ¿Ok? Entonces eso también es fundamental, el tiempo que también tengan en el diseño. Entonces es una serie de decisiones que tienen que ir tomando. ¿Sí? Pero, ok, si llegamos a la conclusión de que vamos a analizar un comportamiento tiempo-historia y necesitamos definir el comportamiento histerético,
pues tenemos que entender cuál es ese comportamiento histerético, qué tipo de comportamiento histerético es el que necesito dependiendo de mi estructura y cuáles son los problemas que puedo llegar a tener. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no existe un solo comportamiento. Cada estructura tiene su comportamiento histerético particular. Por supuesto que no vamos a tener un mismo comportamiento para toda la estructura y hacer un modelo a escala para encontrar cuál es ese comportamiento. Por supuesto que no. Pero debemos de utilizar el modelo adecuado dependiendo de cuál es la estructura que yo estoy utilizando. Entonces, lo que vamos a ver en la siguiente clase es, ok, ¿qué tipos de comportamientos hay? Cómo se modelan, cómo se simulan, cuál es la manera correcta de hacerlo en la vida práctica, para qué tipo de estructura tenemos. ¿Sí? Lo dejamos ahí porque ya son las 9 y esto si quieren nos va a tomar una hora más. ¿Dudas, comentarios? Pablo, Creo que me una emociona. consulta. Sí. En el ejemplo de la estructura que nos presentó de esta modelación por análisis de rutas plásticas de desempeño, ¿usted cómo le considera ahí la parte o sea, en la parte de las rótulas de la planta baja? Okay. O sea, ¿realiza un análisis de interacción sobre estructura para hacer este tipo de análisis o tal vez se va por un apoyo empotrado o articulado? No sé. A ver, ahí depende de cada proyecto en particular. Ojo, no hay una solución concreta. En este caso específico sí se hizo una condición, una interacción suelo-estructura. ¿Por qué? Porque el suelo era muy blando. ¿Sí? Entonces eso hacía que se incrementen los periodos. ¿Sí? Entonces sí consideramos una interacción suelo-estructura para este modelazo. Ahora, ¿cómo se hace eso? Pues se pone, como usted dice, o sea, se ponen resortes en el que se dan las características necesarias para considerar esa interacción. Dependiendo del programa que usted utilice. Este es Midas, Jane. Sí, pero dependiendo del programa que usted utilice, pues hay ciertas maneras de modelar ese tipo de cimentación, digamos, o de apoyos. Y si se da el caso en el que usted no tiene interacción suelo-estructura, que tiene un suelo muy bueno, que puede considerar que está, que son un apoyo simple abajo, pues está bien. O sea, no tiene por qué meterse en interacción suelo-estructura si no lo necesita. ¿Okay? Puede ser un desperdicio de recursos también. ¿Ya vieron interacción suelo-estructura? No, todavía no. Ok, entonces es muy interesante porque no siempre es una buena idea hacer interacción suelo-estructura. Entonces depende del caso. Ahí sí que depende del caso 100%. Si tiene interacción suelo-estructura, por supuesto que la debe modelar con resortes. Y si no, pues los apoyos fijos está bastante bien. ¿Fijos o articulados? Articulados, no empotrado, el triangulito. ¿Y por qué no empotrado? Es que empotrado estaría usted yéndose por el lado en contra de la seguridad. ¿Por qué? Porque nunca va a tener usted una cimentación 100% empotrada. Nunca. No importa de qué suelo esté haciendo, qué tipo de cimentación, siempre va a tener un momento en la base. Entonces, el no permitir que tampoco rote ese edificio va a generar condiciones en contra de la seguridad. Que puede ser que no esté mal tampoco, que esa cimentación se asemeje mucho más a un empotramiento, puede ser. Pero ahí sí que hay que irse un poco más al lado de ser conservadores y utilizar el triangulito. Pues nada, ya muchas gracias. Okay. Bueno, muchachos, creo que me emocioné en el comportamiento inelástico, ya me comí la clase. Nos vemos mañana. ¿O tienen más dudas? Si no hay más dudas, nos vemos mañana. Ok. Muy bien, muchachos, entonces nos vemos el día de mañana a las 7. Listo, Inge, gracias.